¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Hoy, mis hermanos, continuamos con esta serie y les invito a que abran conmigo sus Biblias a Salmos, capítulo 99. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así: Jehová reina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Dios está por encima de todo, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 3: alaben tu nombre grande y temible, digan conmigo, Él es santo. Dice: y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Digan conmigo, Él es santo. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Digan conmigo, porque Jehová nuestro Dios es santo. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema la santidad de Dios. Digan conmigo, la santidad de Dios. Hermanos, en este salmo que acabamos de leer, encontramos la frase: Él es santo, Dios es santo. Encontramos esta frase repetida 3 veces. Y esta frase, esta palabra santo es muy, pero muy importante. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra santo es una palabra que en el hebreo se dice Kodesh. Digan conmigo, Kodesh. Y esta palabra Kodesh, mis hermanos, significa, es una mezcla de 2 cosas. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa Kodesh? Kodesh significa, mis hermanos, cortar. Digan conmigo, cortar. Como cuando vas a cortar un pedazo de papel, una hoja, lo vas a cortar en 2. Y al cortarlo en 2, tú lo estás separando y vas a usar una pieza para algo especial. Eso es Kodesh. Cuando estás separando algo de otra cosa para un uso especial. Kodesh, santo, también significa marcar. Digan conmigo, marcar. Es como cuando un niño pone su nombre debajo de su zapato con un marcador
para marcar su propiedad, para hacerlo suyo de una forma más íntima. Es como cuando un niño agarra un marcador y marca en su juguete, pone en su juguete su nombre para marcarlo como suyo. Kodesh significa cortar, significa marcar algo como propiedad. Ahora, entendiendo eso, bíblicamente, lo que es santo o Kodesh significa santo, significa algo apartado, algo que tú vas a apartar, ya no más para un uso cotidiano, ya no más para un uso común o regular, sino lo estás apartando para utilizar tal cosa para algo especial y sagrado. Eso es Kodesh, eso es santo. Pero cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué es lo que se refiere? Hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es santo, se está refiriendo primordialmente a dos cosas. ¿Qué significa que Dios es santo? Se está refiriendo primeramente que Dios es santo, se refiere al hecho de que Dios es separado, es distinto a su creación. Digan conmigo, Dios es separado y distinto de su creación. Y dos, se refiere a que Dios está separado y alejado, apartado del pecado. Entonces, vemos cuando la Biblia habla de que Dios es santo, se está refiriendo a que Él está separado, es distinto de su creación y que Él está separado y apartado del pecado. Y quiero que veamos estos dos puntos en detalle. Punto número 1, ¿qué significa que Dios es santo? Dios es santo de la creación. Digan conmigo, Dios es santo de la creación. Dios es separado, distinto, diferente de la creación. Hermanos, esta realidad de que Dios es distinto a la creación es de extrema importancia entender, porque en los tiempos antiguos, hace los siglos de la antigüedad, en los tiempos antiguos, algo muy frecuente era que las naciones adoraban a la creación como que si eso era Dios. Mas Dios viene y les revela que Él es santo de la creación. O sea, Él está separado, Él es diferente, Él es más grande que la creación. Pero en esas épocas, muchos de los pueblos y las naciones decían que la creación era Dios, mas Dios a través de su palabra les reveló que Él no es la creación. Él es el creador de la creación. Él es más alto que la creación. La creación tiene un principio y tendrá su fin, mas Dios es antes de la creación y después de la creación Él seguirá siendo. Era de extrema importancia entender esto porque los pueblos de aquellos tiempos adoraban e identificaban como por ejemplo al sol como Dios. Los egipcios adoraban al sol como que si fuese Dios. Muchos pueblos adoraban e identificaban a animales como a Dios. Ellos se postraban ante los animales. Ellos creaban y hacían imágenes de la creación de animales y los identificaban como Dios. Israel, mis hermanos, llegó a ser preso de esta ideología. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es diferente a su creación. Él es santo de la creación. Él está cortado de la creación. Él no es parte de ella, ¿verdad? Dios es separado de la creación. Dios es trascendente. Él es más allá que la creación. Y Él es exaltado sobre todas las cosas
de la creación. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 1, para que veamos cómo los romanos también estaban batallando con esto. Los romanos también tenían muchos dioses a los cuales ellos atribuían con animales. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Él es distinto y separado de su creación. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al ¿qué? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 4. Dios le estaba enseñando a Israel a que no se postraran ante la creación, a que no dieran sus vidas y culto a la creación. Sin embargo, vemos que a través de su historia esto se les fue muy, pero muy difícil. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. ¿Y qué dice ahí? Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Noten que Dios no quería que la creación, la humanidad, adorase la creación, que no se postrara ante la creación, que no le rindiera culto a la creación, sino de seguir solamente a Dios. Sin embargo, mis hermanos, a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, a nosotros muchas veces se nos olvida este aspecto de la santidad de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, afirmamos que Dios es santo. Lo cantamos, lo decimos, lo declaramos. Decimos y afirmamos que Dios es santo, que Él es sobre todas las cosas, pero muchas veces nuestra vida no concuerda con nuestro decir, porque estamos tan enfocados en la creación en vez de en Dios. Israel se postraba ante la creación, hacía imágenes de la creación y rendían culto a estos ídolos. Tú y yo quizás no estamos haciendo eso de una forma literal, quizás no estamos haciendo de eso, creando una imagen literal y rindiéndole y dándole ofrenda y holocausto, pero con nuestro tiempo sacrificamos muchas veces a la creación en vez de a Dios, que es santo sobre la creación. Invertimos mucho tiempo, gastamos mucha energía en las cosas de la creación en vez de rendirle culto al Dios que está separado de la creación. Es más alto que la creación.
Afirmamos que Dios es santo y sobre todas las cosas, pero muchas veces damos más prioridad a lo que es común. Recuerden que Kodesh significa apartado, algo especial, algo sagrado. Dios es lo más especial de lo que existe, pero preferimos muchas veces más lo que no es sagrado, lo que no es santificado, lo que no es santo. Preferimos la creación en vez de al Creador. Invertimos tanto tiempo en las cosas comunes cuando tenemos al Dios santo, el que no es común, al que no es cotidiano, al que es alto y sublime. En vez lo descartamos por lo que es común y barato, lo que se pierde, lo que se va a quedar aquí, pero no invertimos en el reino celestial. Sin embargo, decimos, Dios es santo y más grande que cualquier otro. Pero muchas veces nuestras acciones, nuestro tiempo está tan dedicado a las cosas comunes que despreciamos a aquel que sí es santo y más allá de la creación. Hermanos, recordemos que santo, Kodesh, significa algo especial o sagrado. Déjame decirte que Dios es santo. Él es especial. Dios es sagrado. Dios es lo máximo y lo más bello. Te pregunto, ¿qué es lo que tú estás santificando o apartando como lo más especial en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás apartando en tu vida personal como más santo que Dios? Muchos adoran el dinero y se entregan exclusivamente a ello para obtener más riquezas, para obtener más cosas materiales. Y en esa búsqueda, tu devoción hacia Dios se convierte en algo que ya no existe. Sin embargo, dices, Dios es santo. Sin embargo, dices, Dios es más que la creación. Él es mi todo. Pero le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo, a las cosas de este planeta, el dinero. Al punto que ya no hay tiempo para Dios. Ya no hay tiempo para adorar a Dios. Ya no hay tiempo para que tal persona se congregue. Muchos jóvenes adoran, ¿verdad? Los niños van creciendo, se convierten en adolescentes y empiezan a tener amistades. Decían, Dios es santo, Dios es más grande que la creación, diferente que la creación. Sin embargo, le dedican más tiempo a sus amistades. A veces esas amistades no son buenas amistades y te van desviando de aquel que sí es santo y especial. Muchos jóvenes muchas veces tienen un novio o una novia y le entregan todo su tiempo, todo su sacrificio, toda su devoción y ya no queda nada para Dios. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos le dedican todo el tiempo a la familia. Todos los días son para la familia, pero ¿qué del día para el Señor, como hablamos la semana pasada? Muchos, por la compañía de otros, dejan de buscar al Señor, al Dios santísimo que está por encima de todo. Cuando tú ves tu vida, mis hermanos, ¿cuál es tu devoción en este momento? ¿La santidad de Dios o la creación? Adán fue creado del polvo de la tierra. Dios lo sacó de la creación para gobernar la creación, no para que la creación gobernara su vida. ¿Qué significa la santidad de Dios? Significa que Dios es distinto y más alto que la creación, por lo cual tú y yo deberíamos de seguir a Dios sobre toda cosa y persona. Y punto número 2, ¿qué significa la santidad de Dios? Significa que Dios es santo del pecado. Digan conmigo, Dios es santo del pecado. En otras palabras, Dios está separado del pecado. Dios no es pecado. En Dios no habita ningún pecado o maldad, mis hermanos. Dios es moralmente puro en todo su ser
y acciones a su perfección. En Dios no hay ningún rasgo de maldad. A diferencia de nosotros que nacemos en pecado, Dios, sin embargo, no tiene una relación personal con el pecado. Él no comete pecado. Él nunca ha cometido un pecado y nunca lo hará. Dios es santo, mis hermanos, y perfecto. Él es absolutamente puro, mis hermanos. Y eso es lo que lo hace a Él hermoso. Porque es que Dios es hermoso. En los Salmos hay muchos que hablaron acerca de la belleza de Dios. Acerca de que Dios es sumamente bello y hermoso. Pero entendimos a través de esta serie que Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere de que Dios es hermoso? Cuando la Biblia dice que Dios es bello, ¿a qué se está refiriendo si no es una apariencia física? Dios es espíritu, Él es invisible. Entonces, la belleza de Dios no es lo que tú y yo consideramos hermoso y bello. Dios es santo del pecado, Él está separado del pecado. En Dios no hay ninguna imperfección. Dios es el estándar de lo bueno, lo recto y lo santo. Y su suma pureza es lo que lo hace a Él hermoso. En Isaías capítulo 6, Isaías está caminando. Isaías de repente ve la gloria de Dios. Isaías anda por el templo y la gloria de Dios, la gloria Shekinah de Dios desciende sobre el lugar en donde él está. Y el profeta Isaías ve la gloria de Dios. Y ve en esa visión, en lo que él está viendo, de repente Isaías comienza a ver ángeles, serafines, que le estaban cantando a Dios, santo, santo, santo. Isaías, mis hermanos, vio la gloria de Dios. Isaías está viendo algo de Dios. Y cuando él ve a Dios, él nota que Dios era distinto a todo lo que él jamás había visto. Isaías había visto tantas cosas en su vida, mas cuando ve la gloria de Dios, él ve algo con sus ojos que jamás había visto. Nada se compara a Dios en esta creación. No hay nada en esta creación que se compara a Dios, mis hermanos. Pero no solo eso, sino que cuando él está viendo esta gloria de Dios, está viendo este tipo de imagen de Dios, él ve la santidad de Dios. Ve que los ángeles están cantando santo, santo, santo. Isaías vio una pureza, vio una luz, vio una pureza y santidad de Dios que jamás había visto. Isaías vio en ese momento la santidad de Dios. Él vio en esa visión, él vio en eso con lo que vio con sus ojos, él vio la rectitud de Dios, él vio la pureza de Dios. Él vio que los ángeles mismos tuvieron que taparse el rostro, porque esos ángeles no podían contener tanta pureza que estaba saliendo de Dios. Los ángeles mismos no podían pararse ante la santidad de Dios. Tan brillante y perfecta y puro y santa era esa luz que brillaba a través de Dios. Y cuando Isaías, en esa visión, en esa gloria, ve la santidad de Dios, en ese momento él reconoce que él es un pecador. La persona que en verdad ha entendido la santidad de Dios, la pureza de Dios, entenderá que es un pecador ante Dios. Quizás tú te consideras una buena persona. Quizás tú te consideras que eres bueno
a la comparación de otras personas. Muchas veces como creyentes nos comparamos con otros creyentes. Yo no soy tan pecador como el hermano. Yo no fallo tanto como la hermana. Pero Dios no nos manda a compararnos con los unos a los otros. Él nos manda a compararnos a Él mismo, y ante Él todos fallamos. Isaías, al ver la santidad y la pureza de Dios, reconoce que Él es un pecador y se arrepiente. Hay muchos creyentes, muchos supuestos creyentes, que dicen estar en la santidad de Dios, mas aún no se han arrepentido de ciertos pecados. Porque lo siguen practicando cuando la Biblia dice que huyas de eso. Cuando la Biblia dice, abandona eso, deja eso y sígueme. Pero decimos, Dios es santo. Dios es alto y sublime. Pero en nuestras vidas no hemos entendido la santidad de Dios. Porque si en verdad hubiésemos entendido la santidad de Dios y la pureza de Dios, nos hubiéramos arrepentido de tal pecado y lo hubiéramos dejado ya. Pero hay muchos creyentes que siguen en ello, se siguen ensuciando y no saben que se están ensuciando más y más. Dios es puro, Dios es santo. Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. En ese momento, al Isaías ver la pureza de Dios, reconoce que es pecador, se arrepiente, el ángel le toca sus labios y los santifica, y él comienza a seguir al Señor. Si tú no estás en una de esas 4 cosas, no has entendido la santidad de Dios. La santidad de Dios hará que tú reconozcas tu pecado, hará que abandones tal pecado, hará que te santifiques y te transformes, y hará que sigas al Señor. Eso es la santidad de Dios. Eso es lo que la santidad de Dios hace en la vida del creyente. Lo que hace a Dios bello no es su apariencia física. Repito, la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, Dios es invisible. Isaías, que habló del Mesías, voy a repetir, él dijo, no había nada hermoso en el Mesías. No había ni majestad en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Cristo Jesús físicamente se miraba común y corriente. Pero ¿qué es lo que hizo a Cristo hermoso? Fue la pureza de su corazón, la pureza de sus intenciones, la pureza y la obediencia que Él tenía hacia el Padre. Eso lo hizo a Él hermoso. La hermosura de Dios no está en cómo se ve, aunque Él es bello físicamente, pero no está en lo que Él es físicamente, sino está en lo que Él dice. Todo lo que Dios dice es hermoso. Todo lo que Dios hace es hermoso. Y su santidad es hermosa y pura. Miren lo que dijo Job, lo que dice Job, el libro de Job. Job capítulo 34, versículo 10 al 12. Veamos qué tan santo es Dios, qué tan puro es Dios. Miren lo que dice Job 34, versículo 10. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Dijo, lejos esté de Dios la ¿qué? La impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará, ¿qué dice ahí? Injusticia,
y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Dios es derecho. Dios es justo. Dios es santo. Miren lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4. Miren lo que dijo el salmista David. ¿Lo tienen? Salmos 5, 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningún rasgo de oscuridad en Dios. Dios es santo. Él está apartado del pecado. En Dios no habita ningún rasgo de maldad o pecado. Pero no solo eso. No solo Dios es puro. No solo Dios es santo. Sino que ese Dios puro y santo detesta el pecado. Él no solo se aleja de ello y es aparte de ello, pero lo detesta, lo aborrece y odia el pecado. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Por qué es que Dios odia el pecado, mis hermanos? ¿Por qué es que Dios odia el pecado? Si tú compras una camisa muy costosa, de las marcas más costosas, y si yo vengo y te tiro lodo, ¿acaso no te enojarías conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? Porque es algo fino, es algo costoso, es algo limpio. ¿Por qué es que Dios odia el pecado? ¿Por qué es que Dios detesta y aborrece el pecado? Porque el pecado, mis hermanos, es todo lo opuesto de lo que Él es. Es por eso que Él se opone a ello, porque el pecado es todo lo contrario a lo que Él es. Él es luz. En Él no hay tinieblas. Él es perfecto, puro y santo, mis hermanos. Porque Dios es separado del pecado y odia el pecado. Y porque tú, que estás en Cristo, has sido apartado por Dios, a ti también tú también deberías odiar el pecado. No deleitarte en ello, odiar el pecado. El pecado le costó la vida a Cristo Jesús. ¿Cómo yo me voy a deleitar en algo que lo mató por mí? Sin embargo, a muchos creyentes no les importa. Muchos creyentes no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque no han entendido la suma pureza del Señor. Mis hermanos, el pecado mata. La paga del pecado es muerte. El pecado mata, mis hermanos. Adán y Eva, Dios les dijo: no coman de este árbol. El día que coman de ese árbol, morirán. Muchos dicen: no murieron. Por gracia y misericordia de Dios. Pero ese día tenían que haber muerto ellos. Sin embargo, ese día sí murió alguien. Alguien que sustituyó sus muertes. Y fue un animal inocente que murió por ellos. La palabra de Dios se cumplió. Porque alguien murió en ese día. Pero no fueron ellos. Por gracia y misericordia de Dios. Si tú que practicas el pecado no has sido destruido, no creas que Dios no lo ve. Dios todo lo ve.
Es por gracia y misericordia que su fuego no te ha consumido aún. Nadab y Abiú, ellos entraron al lugar santísimo pensando que podrían estar en pecado y hacer lo que se les fuese la gana y no les iba a pasar nada. Entraron en ese día y fueron consumidos por la santidad de Dios. La santidad de Dios, el fuego de Dios los consumió. Seguir a Cristo, mis hermanos, implica caminar en santidad. Mis hermanos, tenemos que ser santos como Dios es santo, dice la palabra. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. El pecado, mis hermanos, no es algo para entretener ni jugar. El pecado mata. El pecado quita vidas. El pecado es una enfermedad. La Biblia lo llama una enfermedad a la cual Cristo ha venido a sanar. El pecado es oscuridad. El pecado mata a todos a que participan de ello. El pecado no solo destruye el cuerpo físico, pero destruye el alma. ¿Acaso no has pecado y no solo te duele tu cuerpo físico, no solo te sientes sucio físicamente, pero te puedes bañar, cambiarte la ropa, puedes hacer lo que quieras, pero tu alma se siente quebrantado? El pecado no solo toca lo físico, sino toca lo espiritual de tu ser. No participes en ello. Huye de ello. El pecado te quita tu gozo. Cuando estás en pecado y acabas de fallar, ¿sí acaso no te cuesta levantar las manos? ¿Por qué? Porque el pecado no te lo permite. El pecado te quita el gozo en el Señor. El pecado te quita tu vigor. Quita tus fuerzas. El pecado quita de ti tus mejores años. Cuando tú pecas, estás intercambiando tus fuerzas y tus mejores años por el pecado. ¿Acaso no han visto a personas que se deleitan en el pecado? Físicamente se ven distintos. Físicamente no se ven rejuvenecidos. Se ven, mis hermanos, terminados y acabados. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguir al Señor. El pecado, mis hermanos, te quita tus mejores años, afecta tu físico, literal. El salmista dijo en Salmos 32, 3 al 4, dijo, mientras me negué a confesar mi pecado, David dijo, mi cuerpo se consumió. Él está hablando ahí literalmente. Dice, y gemía todo el día. Dijo, de día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza, dijo David, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Cuando tú pecas, estás intercambiando tus mejores años, tu vida física, tus fuerzas, los estás intercambiando por el pecado. No vale la pena. Dios no solo es santo de la creación, no solo es aparte de la creación, alto y sublime de la creación, sino Él también es santo y apartado, separado del pecado, y Él nos ha separado a ti y a mí. El día que tú diste tu vida al Señor, Él te separó y te santificó a ti para un uso especial. Te separó a ti, mis hermanos, para un uso especial. Te apartó del mundo para Él mismo. Dios, mis hermanos, nos ha apartado y nos ha hecho especial para Él. ¿Cómo voy a ser entonces yo un instrumento de maldad en vez de ser un instrumento de santidad? ¿Cómo yo voy a deleitarme
¿Cómo voy a abrir mi teléfono y ver eso? ¿Cómo voy a pensar en eso? ¿Cómo voy a planificar en cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a convertirme en un vaso de deshonra cuando Dios me ha creado para ser un vaso de honor? No vale la pena, mis hermanos. ¿Cómo voy a ser un instrumento de maldad en vez de ser un instrumento de santidad? Vayan conmigo a 1 de Pedro. Denme unos 15 minutos más. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice el verso 3. Vuestro atavío, que nuestro vestir no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el ¿qué? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande, de grande estima delante de los ojos de Dios. Porque así también se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas, ¿qué dice ahí? Santas, apartadas, mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Sí, hay una condición: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La santidad de Dios, Dios es bello no por su externo, no por su físico. Repito, Él es invisible, Él es espíritu. ¿Qué lo hace bello? Su pureza. La belleza de Dios no se encontró en su físico, no, sino en su pureza. Sin embargo, tantas mujeres gastan tanto en su belleza exterior. Peinados, ropa, tacones, zapatos. Está el closet llenísimo. Pero te pregunto, ¿eres hermosa a través de la santidad? Mujeres están haciendo lo correcto. Están obedeciendo la palabra del Señor. Están siguiendo los pasos de Sara, a la cual la Biblia dice era hermosísima. Hermosísima. Yo antes leía eso y decía, wow, a lo mejor físicamente era tan hermosa. Puede ser que sea. Pero yo, cuando empiezo a leer la Biblia, veo qué es lo que Dios considera hermoso. Yo en verdad creo que su belleza no necesariamente era externa, sino la de un corazón de fe que seguía lo que Dios le hacía a través de Abraham. ¿Eres hermosa en ese sentido? ¿O estás tan enfocada en la creación que se te ha olvidado que es ser santa ante los ojos del Señor? Mujeres, les invito a que se humillen ante la presencia del Señor y busquen la santidad de Dios, la belleza de Dios, no a través de lo exterior o lo físico, sino a través de hacer lo que Dios manda de ustedes. Hombres, te pregunto, ¿te ves como Jesucristo? ¿Estás siguiendo a Jesucristo hacia la cruz cada día? Vayan conmigo a 2 de Timoteo. No quiero que las hermanas se me enojen conmigo. Pastor, usted solo nos leyó a nosotros un versículo, pero y a los hermanos. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 1 de Timoteo 2, 19. ¿Lo tienen? Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Y apártese, digan conmigo, apártese
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hombres, te estás apartando de la iniquidad. Miren lo que dice el versículo 22. Hombres, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo en la cruz destruyó el poder del maligno. Dios destruyó el pecado. Dios le quitó el poder al pecado. Dios derrotó a Satanás. Por Jesucristo, a través de Jesucristo. Tú y yo ahora podemos vivir vidas piadosas. Es posible vivir una vida piadosa en el Señor. No a través de nuestras fuerzas, sino a través de Cristo y el Espíritu Santo. Tú y yo podemos vivir en santidad. Podemos dejar tales cosas si nos aferramos a la santidad de Dios. Necesitamos caminar en obediencia, mis hermanos. Necesitamos su palabra, necesitamos el Espíritu, necesitamos la oración, necesitamos caminar en obediencia y necesitamos caminar en el amor de Dios. Me recuerdo un ejemplo que usé. Había una mujer que fumaba mucho. Una mujer que fumaba mucho y su cuerpo sus pulmones se estaban deteriorando. Los doctores ya le decían, no, ya no puedes fumar más, pero ella lo seguía haciendo. Las personas que más le querían le decían, ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Pero ella no lo dejaba de hacer. Hasta que un día vino un hombre y la trató de conquistar. Se enamoró de ella y la trató de conquistar. Y él le demostró un amor como nunca ella jamás había visto. Y el hombre le dijo, me quiero casar contigo, pero con una condición. Tienes que dejar de fumar. Por amor al hombre, por fin lo dejó de hacer. Si tú no has dejado de hacer lo que Dios te dice no hagas, es porque no amas a Dios suficientemente. Porque por amor a Dios, el que en verdad ama al Señor, lo dejará. Porque ha encontrado algo mejor. ¿Será que tú no amas a Dios lo suficiente? ¿Será que has dejado tu primer amor? Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿En qué estamos caminando? ¿Pornografía? ¿Mentiras? ¿Chismes? ¿Fornicación? Jóvenes que tú no estás casado y tienes una novia. ¿Qué estás haciendo? Niños, en la escuela te estás portando bien. Ya va a empezar. ¿Qué vas a hacer? En el trabajo, ¿estás siendo fiel a tu horario? ¿O estás robando tiempo? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida, mis hermanos? ¿Estás casado, estás casada, pero te estás fijando en alguien más? No. Sigue la santidad del Señor y te irá bien en todo lo que tú hagas. Y te irá bien en todo lo que tú emprendas. Te irá bien. Sigamos, mis hermanos, la santidad de Dios. Quiero que nos pongamos de pie y quiero que leamos un último versículo. Mis hermanos, no estamos aquí para condenar. No estamos aquí para juzgar. Simplemente estoy usando la palabra como un espejo para que tú te veas a ti mismo.
No veas a tu hermano, no veas a la par. Muchas veces cuando predico veo que le hacen a alguien así, como que, hey, eso es para ti. No es para ti. Es para ti. Mira lo que dice 1 de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, hermanos, tú eres bien apreciado por Dios. Miren cómo Él te llama hijito mío. Yo, cuando agarro a Lucas, cuando Joshua era bebé, les llamaba mijo, con palabras muy tiernas. Así es como se dirige Dios hacia nosotros, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no, ¿qué dice ahí? Pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú has hecho lo malo ante los ojos de Dios, hiciste lo que no tenías que haber hecho, hoy es el día para que tú hagas lo correcto. Hoy es el día para que confíes en el abogado, le pidas perdón por tus pecados y sigas al Señor. Hoy es el día para que tú levantes tus manos con toda confianza y digas, Señor Dios, perdóname por lo que hice ayer. Perdóname por lo que hice el miércoles. Perdóname por lo que hice el lunes. Perdóname por lo que hice antes de venir a la iglesia. Perdóname. Dice que Dios, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.